Soy Nadia, soy diseñadora gráfica y creadora de contenido. Si llegaste a este video, probablemente estés pasando por algún bloqueo creativo o por la toxicidad de las redes sociales. Este video lo hago con el objetivo de expresarme y liberarme de sentimientos sin perjudicar a nadie, aunque desde un principio había pensado en que si a esas personas no les importa tener responsabilidad sobre sus actos, ¿por qué yo debería tenerla? Pero a pesar del enojo que he llegado a sentir, hay más conciencia en mí. Quiero comenzar a contarles mi experiencia lidiando con el robo y plagio de mi contenido, así que voy a retroceder al 2011, pues desde pequeña me ha encantado todo lo visual. Y cuando tuve mi primera cámara, me apasionaba tomar fotos, además de que siempre supe que quería ser diseñadora. La primera vez que me robaron fotos fue desde que iba en la secundaria. En esta etapa ya tenía mi perfil en Facebook y recuerdo que comencé a tomarme algunas selfies, pero en realidad me gustaba más experimentar y tomarme fotos completamente diferentes a las de los demás. Existía una página web que se llamaba PicMonkey, la cual era exclusiva para edición de fotos. Desde ahí ya me encantaba experimentar con los efectos, filtros y algunas veces agregaba textos porque recuerdo que había tipografías muy bonitas. La parte random fue que navegando en Facebook coincidí con el perfil de una chica que iba conmigo en la primaria. Fue algo muy padre porque era sentir esa emoción de saber que gracias a las redes sociales podría seguir en contacto con todos. Me metí a su perfil porque obviamente no nos teníamos agregadas y cuando vi sus fotos me quedé congelada. Tenía una foto mía, una selfie mía en el espejo en donde se me veía solo la mitad de la cara. Y esa vez fue la primera vez que me quedé en shock y no supe realmente cómo explicar ese sentimiento e impotencia. Había más fotos mías en su perfil y yo no podía creer cómo era posible que las personas que teníamos en común, con los que compartimos un salón de clases, no se dieran cuenta que no era ella, o incluso su propia familia o amigos cercanos. Solo recuerdo que cuando le dije que dejara de robarse mis fotos, me bloqueó. Esta situación me parece algo enferma, porque para mí no existe posibilidad alguna de hacer eso. Y qué fácil es ir por la vida tomando fotos, videos o contenido de otra persona y no hacerte responsable de tus actos en el momento en que te descubren. Pienso que una cosa es guardar una foto por inspiración y la otra es este extremo. La segunda experiencia que tuve fue en el 2022, pues para esto yo ya me dedicaba completamente a crear contenido para redes. Aquí la chica que robó mis fotos y videos era una persona totalmente desconocida. Me siguió en TikTok, empezó a darle like a todos mis videos y honestamente para mí fue algo muy gentil de su parte. Quise devolverle algunos likes, pero al entrar a su perfil me llevé una sorpresa. Revivió en mí ese sentimiento de cuando tenía 13 años, y en realidad sigo sin saber cómo explicarlo, porque sabes que cuando alguna persona te crea un perfil falso con tus fotos es por algo personal contra ti. Pero ¿qué se hace cuando es lo contrario y esa persona tiene sus propias fotos donde sale ella y aún así roba las tuyas para hacerlas pasar por suyas? Lo que más me dejó en shock fue que tenía un video mío de 2017 que yo había subido a mis stories porque en ese tiempo no existían los reels. Así que intuí que me seguía en Instagram, busqué su mismo usuario y efectivamente, la foto que tenía de perfil era mía y solo pensaba en que no era posible que algo así se repitiera. Su cuenta era privada, pero una de mis primas me hizo el favor de seguirla y cuando la aceptó vimos que tenía más fotos y videos míos. Algo que me pareció muy curioso fue que la mayoría de sus videos no tenían una similitud, un estilo y se veían grabados con diferentes teléfonos por la calidad de la imagen. Me di cuenta que era una persona que le robaba contenido a más chicas donde tampoco se veían sus caras. Y para mí fue muy fácil normalizar esta situación justificándolo con que no solo eran mis fotos sino también de otras chicas. Pero siendo muy honesta, solo pensaba en cuántos años esta persona llevaba consumiendo mi contenido, mi vida y desde cuándo se lo robaba. Intenté buscar una solución, le mandé un mensaje a su Instagram y solo confié en que somos personas con la capacidad de pensar.
La verdad es que no esperaba una respuesta favorable, pero esta chica se prestó al diálogo, borró mis fotos y al parecer todo salió bien. Decidí no clavarme en esto, bloqueé su cuenta, aunque claramente dañó un poco mi salud mental porque me generó miedo, y esto fue lo que me llevó a poner por primera vez mis redes sociales privadas. Quizá algunas personas piensen que a eso te expones cuando tus redes sociales son públicas, pero pienso que es un buen momento para deconstruir ese pensamiento, no normalizarlo ni mucho menos justificar estas acciones. Deberíamos aprender a ser más responsables y ser más conscientes sobre el daño que puedes generar a otra persona. Después entendí que no tenía por qué limitarme por personas con cero responsabilidad, así que seguí creando. Me enfoqué un poco más en TikTok, comenzaron a viralizarse mis videos y la historia se repitió. De pronto, me aparecían cuentas que descargaban mis videos sin marca de agua para subirlos a sus perfiles y ganar más seguidores. Me sentía tan cansada de esta dinámica que lo único que hice fue bloquear todas esas cuentas y seguir viendo TikTok con miedo porque sabía que esto no iba a parar. Aproveché el espacio que tengo con mi psicóloga para hablarlo, aunque al principio no quería mencionarlo porque sentía que era algo sin importancia, pero lo que me animó a hacerlo fue el desgaste mental que ya tenía. Hasta el día de hoy sigue siendo un proceso muy frustrante, pero en realidad quiero y voy a dejar de invertir mi energía aunque parezca ser imposible. Todos estos años solo había lidiado con el robo de mi contenido, pero después de pandemia comenzó el plagio, y gracias a que TikTok te muestra contenido similar al tuyo, vi algunos videos de una chica donde noté que ponía los mismos textos que yo. Al principio no vi algo malo en ello porque así funcionan los trends. Pero la situación se volvió muy constante, pues video que yo subía era video que esta persona replicaba. Por mi salud mental bloqueé su cuenta, lo hablé en terapia y al contarle a una de mis amigas y buscar pruebas para el contexto, fue ahí donde nos dimos cuenta que a pesar de tenerla bloqueada, seguía copiando mis ideas. Y me dio miedo pensar que había creado otra cuenta para seguir copiando mi contenido. ¿A qué nivel de descaro pueden llegar estas personas? Me queda claro que solo tienen un objetivo, pero es a costa del beneficio que les dan las ideas de otros. Después de estas experiencias, aprendí a tener esa fuerza de voluntad que pensé que no tenía para que por ningún motivo ni por curiosidad, volviera a ver si estas personas seguían robando mi contenido. En realidad, es como hacer contacto cero con alguien y sé que es muy difícil porque lo viví hace años en rupturas amorosas. Pero a medida de que vayas acostumbrando a tus pensamientos y a tus hábitos, vas a lograr salir de ahí. Después por Instagram, unas chicas me mandaron un reel del perfil de un chico el cual se había robado mi video más viral de TikTok. Y en el momento que lo vi tenía millones de reproducciones. Era una persona que se dedicaba a subir los videos más virales de otros para subirlo a su canal de YouTube y monetizarlos. Me pareció increíble que haya personas tan abusivas que moneticen con contenido que no es suyo, en el cual no se esforzaron en nada. Lo único que podía hacer era una denuncia. Llené un formulario por derechos de autor y aunque no tenía esperanza alguna, a los 2 días me llegó un correo en el que decía que la plataforma le había eliminado mi contenido. Así que lo siguiente que hice fue colocarle un tipo de marca de agua a mis videos y aunque no me convencía la idea, lo haría si esta era la solución. Pasaron algunos meses y se repitió lo mismo con otra chica, la que incluso cuando comencé a escribir mis aprendizajes de terapia, copió tal cual uno de esos textos que escribí. Esto me hizo sentir muy molesta porque era una experiencia totalmente personal y me cuesta comprender cómo hay personas que se ajenan de ideas y las hacen ver como propias, además de que también comenzó a colocar su usuario de Instagram debajo de sus textos tal cual yo lo hice.
Sé que es muy importante cuidar el contenido que consumimos y si por salud mental es necesario eliminar a esa persona, bloquearla o simplemente silenciar su contenido, hazlo, porque nada es más importante que tu salud y bienestar. Pero si lo haces únicamente por envidia, entonces tendrás un trabajo interno que hacer. Aprendí muchas cosas de estas experiencias y me di cuenta que todas esas personas tienen algo en común y es la incapacidad de crear. De ahí su necesidad de buscar a alguien que sí la tiene. Me pareció importante contar todas estas experiencias porque en realidad todo esto impactó en mi parte creativa y permití que afectara mi salud mental. Solita me fui limitando y prefería concentrarme en otras cosas para evitar resolver esta parte que me incomodaba. Noté que llevaba bastante tiempo sin subir contenido y pausé los vlogs para el canal. Pero gracias a este momento reflexivo, aprendí que el bloqueo creativo no depende de los demás, sino de las situaciones internas que no resuelves contigo. Cuando hice mi storyboard para planear este video, me di cuenta que mis ideas estaban ahí. Solo no las quería dejar salir. Solita me estaba bloqueando. Todo lo que pasó en este día me mostró que mis ideas no están muertas. Mis ideas siguen ahí y cada vez surgen nuevas. Mi mente todo el tiempo está creando e imaginando. Lo único que me bloqueaba mentalmente era pensar en todas esas experiencias frustrantes que viví y el miedo que me generaba seguir pasando por esto. Miedo. Siempre fue eso. Permití que el miedo dominara completamente mis emociones e inconscientemente dejé de crear, de subir contenido, porque si yo no subía nada, nadie tenía por qué copiarme o robarme algo. Ahora que ya lo experimenté, puedo decirte que sí, me funcionó. Dejé de crear y dejaron de plagiarme y robar mi contenido. Parecía que ya había encontrado una solución, pero en realidad solo lo estaba evadiendo. Por eso, quiero compartir contigo lo siguiente. Si sientes que estás en un bloqueo creativo, intenta analizar qué está ocurriendo en tu mente y cuál es tu miedo de crear. Aunque no siempre es miedo, intenta resolver aquellas situaciones de estrés en tu vida cotidiana para que tu mente se relaje y tus ideas fluyan, porque algo que sí tenemos las personas creativas son millones de ideas. El plagio es una de las actividades más comunes que existen no solo en redes, sino en las escuelas, en los trabajos e incluso las grandes marcas lo hacen. Sé que para un artista o una mente creadora es inevitable sentir frustración porque nos cuestionamos cómo es que a esas personas les va bien. Solo hay que aprender a aceptar que jamás les irá mal, porque son personas que exclusivamente se enfocan en tener ese reconocimiento o beneficio. Lo más importante de todo esto es que aprendí que tengo que darme ese valor y reconocer lo que soy, dejar de compararme y agradecer todo lo que tengo. Al final del día yo seguiré creando y eso no dejará de pasar. Y por último recuerda que las redes sociales en sí no son malas ni tóxicas. Lo que lo vuelve un círculo vicioso es el mal uso que las personas le dan. Así que tú aprende a ser responsable y hagamos comunidades más sanas para todos porque creo que nos merecemos vivir con algo así.